Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Amén. Si usted vino el domingo pasado, recordará que, ¿recordarán? ¿Cuántos se acuerdan de qué tratamos el domingo pasado? ¿Quién dijo? La obediencia. ¿Alguien más se acordaba? La obediencia, unos 4 se acordaban. Bueno, hablamos de la obediencia el domingo pasado. Hablamos, por ejemplo, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida porque la segunda vez Dios le dice, la primera vez Dios le dice, golpea la roca. La golpeó con la vara y salió agua en abundancia. La segunda vez Dios le dice, háblale. Pero como él estaba tan enojado con el pueblo, la golpeó fuerte, salió el agua, pero el Señor le dijo, ahora por desobediente no vas a entrar en la tierra prometida. Y no pudo entrar. Terrible, ¿no? Sin embargo, Josué fue obediente y entró a la tierra prometida y la repartió a las 12 tribus, etcétera, etcétera. Quiere decir, hermano, que la obediencia es muy importante, sumamente importante en nuestra relación con Dios. Él es el Señor, Él es el amo. Así que todo lo que está establecido en su palabra, que Él lo dejó para nuestro beneficio, tenemos que aprender a ser obedientes a su palabra. Esto quiere decir que todo lo que Él dice que debemos hacer, debemos hacerlo. Y lo que Él dice que no debemos hacer, no lo debemos hacer. Eso se llama obediencia. Así como en el hogar, los padres tenemos reglas y enseñamos a los hijos que para que todo marche bien, ellos deben cumplir esas reglas. Porque de lo contrario, va a haber disciplina. Y así es Dios con nosotros. En la epístola de los Hebreos, capítulo 13, dice que Dios al que ama, disciplina. Porque no quiere que nos desviemos del camino. Otro ejemplo que usé el domingo pasado fue el de Saúl, primer rey de Israel. Dios le dio una orden por medio de Samuel que fuera a Amalek, una nación que había sido cruel con Israel cuando estaba todavía en el desierto. Les hizo la guerra, los sorprendió. Los israelitas no eran militares, habían sido esclavos, así que tuvieron que pelear contra Amalek y siempre les estuvieron haciendo la vida de cuadrito. Así que Dios les dice, vete y extermínalo, que no quede nada, ni personas ni animales. Lo primero que hizo fue agarró al rey de Amalek como trofeo, le perdonó la vida y se llevó todo el ganado, el mejor ganado y las mejores ovejas. Y Dios le dice a Samuel, ve, porque Saúl desobedeció y dile lo que le va a pasar. Por su desobediencia perdió el trono y su hijo mayor, que sí era un hombre fiel, Jonatán, no pudo heredar el reino por culpa del papá. Y el reino fue dado a David y su descendencia. Mire, ¿cuánto puede perder uno por desobedecer? ¿O cuánto puede ganar uno por obedecer? Solamente se entra al reino de los cielos por ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Algunos los veo como asustaditos. Hoy vamos a seguir este tema de la
obediencia y lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la obediencia? La desobediencia. La obediencia tiene recompensa. La desobediencia tiene castigo. Y vamos al libro de Jeremías, capítulo 35. Aquí tenemos un ejemplo de obediencia y Dios lo toma precisamente para decirle a su pueblo que aquí tenían en una familia, tenían un ejemplo de obediencia que ellos tenían que imitar. Y que ellos, el pueblo de Dios, en este caso Judá y Benjamín, las 10 tribus ya habían sido llevadas cautivas antes, habían fallado desobedeciendo a Dios. Capítulo 35 de Jeremías, vamos a irlo leyendo completo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hasanía, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías. Oiga, si hay alguna hermanita embarazada y no tiene nombre, mira, aquí tiene unos nombres muy tremendos. De Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis vino, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Es un padre que le está diciendo a sus hijos, y esto ahora va con los nietos también: jamás ustedes van a beber vino. No era Dios el que les dijo, fue un padre, un cabeza de familia. Nunca beberéis vino, y ellos obedecieron. Versículo 7, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. En otras palabras, vivan como vivió Abraham y Sara, que siempre vivieron en tiendas, nunca vivieron en casa, no fueron agricultores, eran pastores de ovejas. De esta manera, él pretendió que viviera su familia, para que vivieran mucho tiempo. No iban a haber borrachos, no iban a haber peleas, porque el alcohol, hermano, la mayoría de ustedes saben lo que es el alcoholismo y las consecuencias del alcoholismo. Y después vino la drogadicción, todo aquello que perturba la mente, trae consecuencias muy tristes. Y aquí lo estamos viendo a diario. Versículo 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas,
y de no edificar casa para nuestra morada, y no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de Siria. En Jerusalén nos quedamos, porque por eso ahora estaban viviendo en casa, pero fue por miedo al ejército caldeo. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. El reclamo de Dios a su pueblo. Había una familia que, porque el fundador de la familia les dijo: no hagan esto, ni esto, ni esto, y ellos obedecieron ciegamente. Pero ustedes, siendo mi pueblo, yo les he dicho lo que quiero que hagan, como vivan, y ustedes hacen todo lo contrario. Algunos sienten que le está cayéndolo. Porque si no, estoy hablando por hablar. Pero esto tiene que tener algo para nosotros. Que nos examinemos. ¿Estoy yo obedeciendo a todo lo que dice la Biblia en todo o...? Bueno, el oírlo y que Dios permitió que ustedes vinieran y que yo esté hablando de esto, tiene el propósito de parte de Dios que si lo estamos haciendo mal, ahora mismo comencemos a recapacitar y a proponernos: estoy anotando. Y de ahora en adelante voy a prometer, como los hijos de Recab, que no más. Versículo 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, del cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar. ¿Está leyendo? Y no me habéis oído. Bueno, si un hijo desobedece a un padre, lo que puede suceder es, si todavía es menor de edad, que le den unos cuantos cantazos. O le prohíban el televisor, le quiten el celular, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a Dios, el problema es que Él nos puede cerrar la puerta que conduce al cielo. Así que las consecuencias son más serias. ¿O no? Porque ¿cuántos queremos entrar al cielo? Y por eso estamos aquí. Versículo 15, envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno vuestros mal caminos y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron firme el mandamiento que les dio su padre,
pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, y ahora vienen las consecuencias de la desobediencia. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. La obediencia de los recabitas hizo que Dios le diera esta promesa. Pero a Judá, todo lo contrario. Y fueron llevados cautivos 70 años a la tierra de los caldeos y después pasaron con los medos y persas. Consecuencias de la desobediencia. Aleluya. Vamos ahora al libro de los Hechos. Aquí hay otro caso de obediencia. Voy a hacer un poquito de historia para no leer mucho. Capítulo 8 de los Hechos. Capítulo 7 habla acerca de el sacrificio de Esteban, uno de los 7 diáconos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, Dios hacía milagros tremendos a través de él, pero comenzaron a discutir con él los enemigos del Señor Jesús y terminaron apedreándolo. Fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Lo apedrearon, le tiraron piedra. Cuando iba muriendo, miró al cielo, dijo que veía a Jesús a la diestra del Padre, y pues más lo apedrearon, y mientras moría pidió al Señor, no les imputes este pecado, imitando al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y después de la muerte de Esteban, Saulo de Tarso, que consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ellos se quedaron en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a Esteban, a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Quiere decir que la persecución lo que hizo fue hacer crecer la iglesia, porque salieron de Jerusalén huyendo, pero iban por donde quiera predicando el evangelio. Entonces Felipe, uno de los 7 diáconos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Recuerden que los judíos no se llevaban con los samaritanos. Y ningún judío quería pasar por Samaria. Si vivía en Galilea, para ir a Judea, Samaria en el centro, pasaban el Jordán, se iban por el otro lado para no pasar por Samaria. Sin embargo, Felipe va a la capital de Samaria y comienza a predicar el evangelio. Y la gente unánime, ¿qué versículo? 6. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y ahora viene la historia de Simón el mago, una persona endemoniada.
etcétera, etcétera, que también aceptó a Cristo. Bueno, el avivamiento fue tan grande que se enteraron los apóstoles en Jerusalén y mandaron a Pedro y a Juan para ayudar a Felipe. Y cuando llega preguntaron si habían recibido el Espíritu Santo, ellos dijeron que no. Ellos comienzan a imponer manos y aquellos que fueron salvos por la predicación de Felipe comenzaron a recibir la llenura del Espíritu Santo. Ahora, vamos a Felipe. Era uno de los 7 diáconos. Se va a Samaria por la persecución, comienza a predicar, comienza la gente a aceptar a Cristo y comienzan las sanidades, las liberaciones, algo tremendo. Lo que quiere decir que Felipe era el fundador de una gran iglesia. Porque tiene que haber quedado allí una iglesia establecida. ¿Y quién la fundó? Ay, ¿qué pasó? Yo entiendo, ¿no? El aire acondicionado. Está fresquito aquí. Como no durmió bien anoche, yo no dormí bien anoche. Pero estoy despierto porque estoy hablando. Si no me dormía, el calor no lo deja dormir a uno. Amanecí cansadísimo el día de hoy. Yo también me dormiría, pero por favor haga un esfuerzo y escucha la palabra. ¿Quién fundó aquella iglesia en Samaria? Felipe. Oiga, algo tremendo, hermano. Algo tremendo. Yo fundé algunas iglesias en Cuba y uno tiene la satisfacción, ¿no? Que yo fui el primero que prediqué allí, etcétera, etcétera. Bueno, así creía yo. Recién graduadito, tenía como un mes de graduado, me fui a un campo donde vivía un tío mío, hermano de mi mamá, a predicarles el evangelio. Y allí se fundó una iglesia. Fui el fundador. Pero dije, bueno, yo dije, Señor, gloria a Dios, el primerito que llegó aquí. Pero después uno de aquellos nuevos convertidos me dijo, oiga, hace muchos años pasaban por aquí unos americanos. Yo no fui el primero. Pero en realidad los americanos no dejaron nadie allí, ¿no? Y pues conmigo quedó una iglesia. ¡Aleluya! ¿Por qué estoy haciendo toda esta historia? Porque ahora en el versículo 26 viene a donde quiero llegar en cuanto a ¿qué es lo que estamos estudiando? Obediencia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ¿qué versículo? Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue obediente. Recuerden, fundó una iglesia donde miles de samaritanos fueron libertados del pecado y muchísimos fueron libertados de demonios y sanados de enfermedades tremendas. Sin embargo, ahora Dios lo saca de este avivamiento y lo manda a un lugar desierto para hablar a una sola persona. Bueno, ¿estaría bien eso? Fue a hablarle al eunuco etíope, pero después regresaría a Samaria. Pero no fue así. Ya Dios no lo dejó regresar a Samaria. Pero él obedeció. Porque el Señor es el Señor y nosotros sus siervos. Y el siervo obedece. Y más le conviene obedecer. Porque con el Señor del cielo no se juega. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope
eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, me gustaría seguir porque he predicado tanto de esto. Me encanta, hermanos, hablar del valor de un alma. Por un alma, Dios saca a un evangelista de su iglesia para ir a hablarle a esta alma. Porque Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. Pero después que el hombre acepta a Cristo y van pasando por un lugar donde había agua y le dice a Felipe, he aquí agua, aquello impide que sea bautizado. Y él le dijo, si crees que Jesús es el Señor, bien puede. Y mandó a parar el carro, descendieron, Felipe lo bautizó y el Espíritu hace desaparecer a Felipe. Ya el eunuco no lo vuelve a ver, pero Felipe no regresa a Samaria, sino que fue a parar a Cesarea, donde hizo su hogar. A ver si usted entendió. No vuelve a Samaria. Ya no era necesario, porque la obra no era de él. La obra es del Señor. Seguramente hasta Dios puso en Samaria, aunque no lo dice el Evangelio, a un samaritano que se destacó a lo mejor y fue pastor de esa iglesia. Pero Felipe había cumplido. Esta es la enseñanza para nosotros. La parte nuestra es obedecer. Obedecer. Hay un Señor que nos lleva, que nos trae, que nos quita, que nos pone, porque la obra es suya, nosotros somos suyos y Él es el que nos guía. Ahora, en nuestra vida cristiana, hermanos, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leerla, estudiarla, meditarla. Cuando se predica, estar atentos. ¿Por qué? Porque aquí se revela la forma de vivir que Dios ha establecido para nosotros. Antes vivíamos como nosotros queríamos, según la herencia que nos dejaron nuestros padres. Papá fue borracho, yo también voy a la cantina. Papá fue mujeriego, yo muchas viejas. ¿Okay? Y lo mismo las mujeres. Pero una vez que uno acepta a Cristo, ahora tiene otro padre, que tiene otra forma de vida establecida para que nosotros vivamos. ¿Y dónde lo aprendemos? ¿Cuántos trajeron la Biblia? A ver. La Biblia, no en el teléfono. Un ejemplar, así como este. Aleluya. Yo no entiendo eso de las tabletas y el teléfono. Me gusta esto. Aleluya. Aquí es donde, aquí. Claro. Ahora mismo están pasando, creo que es José, ¿no? José de Egipto. Yo no veo ninguna de esas películas, ninguno de esos episodios. No. Hollywood es un mentiroso. Y para llenar ahí una cantidad de tiempo, meten cosas que no están en la Biblia. Y la gente ven eso y dice, sí, yo sé de la Biblia, yo vi la película de Moisés. Te engañaron. Léela aquí, estúdiala aquí. Lee los evangelios, lee las enseñanzas de Jesús,
Lee el Sermón del Monte que nos enseña cómo debemos vivir y actuar con el prójimo. Para que seamos cristianos obedientes. Aleluya. Ahora vamos a terminar con un desobediente. No es ninguno de ustedes. Es Jonás. Busca el libro de Jonás. Está después de Abdías. No sabía ni que hay un libro de Abdías. Sí, hay un libro de Abdías. Son de los libros que poco se lee. Y después de Jonás está Miqueas. Yo en el Instituto Bíblico lo tuve que aprender todo de memoria. De Génesis, Apocalipsis, todo de memoria, seguidito. Aquí está Jonás, un profeta. En Segunda de Reyes 14:25 aparece por primera vez Jonás, profeta de Israel. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive había sido un azote para Israel, de tal manera que después se llevó las 10 tribus cautivas, los asirios. La capital de Asiria, Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Aquí tiene todo lo contrario a la obediencia. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque su maldad ha llegado a lo máximo. Para llevarle un mensaje de que de aquí a 40 días los voy a destruir si no se arrepienten. Y Jonás dijo que ¿qué? Pues que se queden esperando, porque yo quiero que Jehová lo destruya. Gente mala, terrible, pecadora, que nos han hecho daño a mi pueblo. Así pues me voy para el otro extremo. Nínive está en el norte, yo me voy a Tarsis, que está al sur. Y va y busca un barco que se iba a Tarsis, compra el boleto, se mete en el barco. ¿Cuántos conocen la historia? Los hijos de Recab recibieron su recompensa. Felipe recibió su recompensa. Porque la obediencia trae recompensa, la bendición de Dios. Amén. Cristianos obedientes, cristianos bendecidos, cuidados, protegidos, apachachados por su Señor. Los cristianos desobedientes, ay, ¿por qué a mí me pasa esto? En Iberoamérica hay algunos que todo les va bien. Y a mí, sin embargo, ¿por qué no te examinas primero? En vez de estar envidiando a los otros. ¿Y por qué a mí me pasa todo esto? Examínate. Pero si yo todo... Saúl, mire qué atrevido Saúl, le dice a Samuel: yo, al contrario, yo obedecí la palabra de Jehová. Yo maté a todos los amalecitas. Pero me traje estas vaquitas y estas ovejas porque el pueblo quiso para sacrificarlas a Jehová. Se olvidó que Jehová lo estaba mirando. Es que la gente, hermanos, muchos cristianos se olvidan, se esconden del pastor, se esconden de los hermanos, pero se olvidan de que Dios nos está viendo siempre.
Cecilia habló un poquito del Salmo 139. Salmo es revelador, ese salmo. Habla de la omnisciencia de Dios, todo lo sabe. Y de la omnipresencia de Dios. Está en todas partes. ¿De dónde se esconde uno de su presencia? Así que lo que nosotros hagamos en oculto, ¿oculto de quién? De familiares, de hermanos en la fe, de la policía, pero no de Dios. Aleluya. Si prometo, a menos que el Señor me lo cambie, que ya para el domingo que viene no hablo de obediencia para que ustedes vengan. A menos que el Señor me cambie. Resultado. Jonás se mete en el barco. Comienza una tormenta enorme. El capitán y los marineros eran gente religiosa. Claro, no adoraban a Jehová, el Dios verdadero. Adoraban a otros dioses, pero comienzan a clamar a sus dioses. Sus dioses, lógicamente, porque no son dioses, no los escucha. Y entonces preguntan, ¿y este de dónde es? Él estaba durmiendo allá abajo. Lo levantan, clama a tu Dios. Entonces Jonás tiene que confesar, la culpa es mía porque yo traté de huir de Dios. ¿Y qué hacemos para que se separe esta tormenta? Tírenme al agua. Y lo tiran al agua, se acabó la tormenta. Las consecuencias de la... Oiga, en primer lugar, tener que pedir tírenme al agua. Con aquella tormenta, con aquellas olas. Pero sabía que él era el culpable. Y que ese iba a ser su castigo. Pero Dios misericordioso preparó un pez que se lo tragó, donde estuvo 3 días y 3 muertes y 3 noches. Y algunos dicen que esta es una fábula, que esto no es verdad. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, ¿usted lo ha leído en los evangelios? Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará, etcétera, etcétera. Así que esto fue una historia verídica, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Y tuvo que ir a Nínive. Y tuvo que predicar. ¿Usted iba a decir algo, Ana Julieta? ¿Sabe una cosa, hermana Julieta, que yo nunca he dudado? Porque si un pez así no existía, Dios lo creó en ese momento. ¡Aleluya! Así que una ballena no puede... Ok, pero... puede ser un pez que existió y que ya no existe. Tiburón grande. Y allí oró Jonás en el vientre del pez. Y Dios le dijo al pez, ve y vomita a este bandido. Y todavía el muy ingrato, después que Dios suspendió el juicio, porque hasta el rey se arrepintió y mandó a todo el pueblo que se arrepintiera y que ayunaran, etcétera, etcétera, hasta los animales tuvieron que ayunar. Él se pone a esperar a que Dios los destruyera. Mire qué misericordia tenía él. Pero qué bueno que nuestro Dios, si es un Dios misericordioso. Aleluya. Aquí los dejo, hermanos. Ya yo di lo que el Señor me dio. Pero al dárselo a ustedes, ya yo lo había recibido, como dije el domingo pasado.
pastor, ¿por qué me tira piedra? Primero el Señor me las tiró a mí. Estamos en el mismo plano. Y lo que nos toca, agarrémoslo. Nos conviene. Y pedirle, Señor, estoy mal, lo reconozco, pero desde este momento me arrepiento y te pido tu ayuda, porque no quiero seguir en esta desobediencia. Porque nadar contra la corriente es muy difícil. Si uno quiere vivir una vida cristiana feliz, no nademos contra la corriente. Vayamos a favor de la corriente, significa cumpliendo lo que Dios ha establecido para nosotros. Eso es nadar a favor de la corriente. Bueno, Diosito dice ahí, pero Él es tan bueno. Como Él es amor, Él me va a perdonar este pecadillo. Y si te mueres durante el pecadillo, o si suena la trompeta durante el pecadillo, ¿no será mejor cumplir lo que Él ha establecido? ¿Ser obediente? Piénsalo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.